Estudio bíblico, el progreso del peregrino. Autor, Juan Bunyan. Capítulo 13. Cuando apenas hubieron salido de aquel desierto, Fiel miró atrás y vio venir a uno que bien conocía. Y dijo Fiel a su hermano: ¿Sabes quién viene allí? Entonces Cristiano miró y dijo: Es mi buen amigo Evangelista. Sí, dijo Fiel, el mío también, pues él me enseñó el camino a la puerta angosta. En esto, Evangelista llegó y saludó. Evangelista dijo: Paz sea con vosotros, bien amados, y paz con todos vuestros ayudadores. Cristiano dijo: Bienvenido, mi buen Evangelista. La vista de tu rostro me trae a la memoria tu antigua bondad y tus trabajos incansables por mi bien eterno. Fiel dijo: Y 1000 veces bienvenido. Cuán deseable es tu compañía, oh amable Evangelista, para nosotros los pobres peregrinos. Evangelista dijo: ¿Cómo os ha ido, amigos míos, desde que nos separamos la última vez? ¿Qué cosas habéis encontrado y cómo os habéis portado? Entonces Cristiano y Fiel le dijeron cuánto les había acontecido en el camino y cómo habían llegado hasta donde estaban. Evangelista dijo: Grande gozo tengo, no porque hayáis encontrado dificultades, sino porque habéis sido vencedores, y que, a pesar de tantas flaquezas, hayáis continuado en el camino hasta el día de hoy. Me alegro de ello, tanto por mí como por vosotros. Yo he sembrado, vosotros habéis segado, y el día se acerca cuando el que siembra y el que siega se alegrarán juntos. Esto es, si os mantenéis firmes, porque a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. Está adelante la corona, la cual es incorruptible, por lo tanto, corred de tal manera que la obtengáis. Algunos hay que emprenden la carrera para alcanzar esta corona, y después, habiéndose adelantado mucho, viene otro y se la arrebata. Retened lo que tenéis, para que ninguno tome vuestra corona. No estáis todavía fuera del alcance del diablo, no habéis resistido hasta la sangre luchando contra el pecado. Tened el reino siempre en la memoria y creer firmemente las cosas que no se ven. No consintáis que nada de lo que hay en este mundo tenga influencia en vosotros, y, sobre todo, velad bien sobre vuestros corazones y sus concupiscencias, porque son sobremanera engañosos y sumamente malos. Sed valientes, pues tenéis todo el poder del cielo y de la tierra en vuestro favor. Entonces, Cristiano le dio las gracias por su exhortación y le dijo que deseaba que les hablara más, con el fin de ayudarles en lo que les faltaba de su viaje, y más aún porque sabían que era profeta y que les podía decir las cosas que habrían de experimentar, y cómo podrían resistirlas y vencerlas. Fiel aprobó esta petición, y Evangelista les contestó de la siguiente manera: Hijos míos, habéis leído en la palabra verdadera del Evangelio que, por medio de muchas tribulaciones, entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, no debéis esperar ir muy lejos en vuestra peregrinación sin encontrarlas, en una u otra forma. ¿Habéis experimentado ya en algo la verdad de estos testimonios? Otras pruebas más vendrán pronto, pues, según podéis ver, estáis casi fuera del desierto y pronto llegaréis a una población que está muy cerca. En aquel pueblo, los enemigos harán todo lo posible por quitaros la vida, y podéis estar seguros de que uno, o tal vez los dos, tendréis que sellar vuestro testimonio con sangre. Mas sed fieles hasta la muerte, y el Rey os hará una corona de vida. El que muere allí, aunque su muerte sea violenta y tal vez grandes sus dolencias, sin embargo, será más feliz que su compañero. Y eso no solo porque llegará más pronto a la ciudad celestial, sino porque escapará de muchas miserias que el otro encontrará en el resto de su viaje. Mas cuando hayáis llegado al pueblo y encontréis verificado lo que ahora os aviso, acordaos de vuestro amigo, portaos como varones, haced lo que es bueno y encomendad vuestras almas a Dios como a fiel Creador. Y luego, en mi sueño,
vi que, cuando hubieron salido del desierto, llegaron pronto a un pueblo cuyo nombre era Vanidad, y en el cual se celebraba una fiesta llamada Feria de Vanidad. Se llama así porque el pueblo es más vano que la misma vanidad, y también porque todo lo que allí se vende, o que de allí viene, es vanidad, según el dicho del sabio, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta feria no es moderna, sino muy antigua, y su origen es diabólico. Hace más de 5000 años que viajaban peregrinos a la ciudad celestial, como lo hacen ahora estos dos buenos hombres, y Belcebú, Apolión y Legión, con sus compañeros, notando que el camino que los peregrinos seguían pasaba por este pueblo de vanidad, se convinieron en establecer esta feria para la venta de toda clase de vanidades, y que había de durar todo el año. Hay pues, en esta feria, mercancías tales como casas, terrenos, comercios, destinos, honores, ascensos, títulos, países, reinos, concupiscencias, placeres y deleites de todas clases, como son rameras, esposas, maridos, hijos, amos, criados, vidas, sangre, cuerpos, alma, plata, oro, perlas, piedras preciosas y quién sabe qué más. También hay en esta feria juegos, payasos, monos, pícaros, bribones, y en todo tiempo se pueden ver imposturas, engaños de toda especie. También se puede ver, sin pagar, todos los colores, más vivos, además, como en nada, robos, asesinatos, adulterios, falsos jurados y otras ferias de menor importancia. Hay varias calles y callejones con sus propios nombres, donde tales y cuales mercancías se expenden. Aquí también tienen distintos lugares, callejones y calles, es decir, países y reinos donde se encuentran las cosas de esta feria. Hay, por ejemplo, la calle británica, francesa, italiana, española, alemana, donde expenden diversas clases de vanidades. Pero, así como sucede en otras ferias, que algunas mercancías tienen más fama que las demás, aquí sucede que los efectos de Roma son los de más aceptación. Ahora, como he dicho, el camino a la ciudad celestial pasa precisamente por el pueblo donde se celebra esta feria tan famosa, y aquel que quisiera ir a la ciudad celestial sin pasar por la feria, a fuerzas tendría que salir del mundo. El mismo príncipe de los príncipes, cuando estuvo en el mundo, atravesó este pueblo para ir a su propio país, y pasó en día de feria. Y, según creo, era Belcebú, el principal dueño de la feria, quien lo invitó en persona a comprar sus vanidades, y hasta le hubiera nombrado dueño de la feria, si hubiera consentido en hacerle una reverencia al pasar por su pueblo, más todavía, como era persona de tanto honor, Belcebú lo acompañó de calle en calle y le enseñó todos los reinos del mundo en muy poco tiempo, con el fin de alucinar, si fuera posible, a aquel bendito y hacerle comprar algo de sus vanidades. Pero el príncipe de la gloria nada quiso de sus mercancías, y salió de aquel pueblo sin gastar un centavo en ellas. Esta feria, pues, es de grande antigüedad y de muy grandes proporciones. Los dos peregrinos, pues, tuvieron que pasar por ella. Apenas entraban, cuando toda la gente se conmovió y el pueblo mismo se alborotó por causa de ellos, y por los motivos siguientes. El primer motivo era porque los peregrinos estaban vestidos con trajes muy diferentes de los que se usaban en aquella feria. Por eso, la gente se quedaba mirándolos. Unos decían que eran payasos, otros que eran locos, y algunos que eran extranjeros. El segundo motivo es porque, si se maravillaban al ver sus vestidos, no menos se asombraban de su idioma, pues pocos allí podían entender lo que decían. Naturalmente, hablaban el idioma de Canaán, mientras que los de la feria hablaban el de este mundo, de manera que, en toda la feria, parecían extranjeros los unos a los otros. El tercer motivo era porque causaban no poca diversión a los vendedores el que estos peregrinos hiciesen poco o ningún caso de sus mercancías, ni ganas tenían de mirar. Y cuando los invitaban a comprar, se tapaban los oídos y exclamaban, «Aparta mis ojos, que no vean la vanidad», y, mirando hacia arriba,
daban a entender que sus negocios estaban en el cielo. Uno, en tono de burla, les dijo, ¿qué compran ustedes? Mas ellos, mirándolos seriamente, dijeron, compramos la verdad. Eso fue motivo de más desprecio. Algunos les hacían burla, otros los insultaban, y hubo también quien incitara a la gente a apalearlos. Al fin, era tan grande el tumulto en la feria, que todo el orden fue trastornado. Pronto tuvo conocimiento de ello el príncipe de la feria, el cual descendió prestamente y encargó a uno de sus más fieles amigos que examinase a los que habían causado la confusión. Con esto, los peregrinos fueron llevados ante el tribunal para ser examinados. Sus jueces les preguntaron de dónde eran, a dónde caminaban y por qué andaban en ese traje tan extraño. Entonces contestaron que eran peregrinos y extranjeros en el mundo, y que iban a su propia tierra, la Nueva Jerusalén, pero que no habían dado motivo a los del pueblo, ni tampoco a los vendedores, para insultarlos de tal manera ni para detenerlos en su viaje, sino que, únicamente, cuando alguno les preguntó qué compraban, le contestaron que solo querían comprar la verdad. Pero los que los examinaban declararon que estaban locos, y que solo habían venido para trastornar las cosas. Por lo tanto, tomando a los peregrinos, los azotaron y, llenándolos de lodo, los encerraron en una jaula para servir de espectáculo a todos los concurrentes a la feria. Allí, pues, se quedaron por algún tiempo, siendo el objeto de la diversión, malicia y venganza de las gentes. El principal de la feria se reía de todo lo que les acontecía, mas, como eran prudentes, no devolvieron ultraje por ultraje, sino, al contrario, bendiciones, respondiendo con buenas palabras a las malas y haciendo bien a los que les hacían mal. Algunos hombres de la feria, que eran más juiciosos y menos preocupados que los demás, comenzaron a contener y a regañar a los más viles por sus continuos insultos. Entonces, el pueblo, muy enojado, se volvió contra ellos, diciendo que eran tan malos como los dos que estaban en la jaula, y que parecían ser sus compañeros, y que, por esto, debían sufrir con ellos. A esto contestaron los otros que, según notaban, los peregrinos eran buenos y pacíficos, y no hacían mal a nadie, y que muchos de los comerciantes de la feria merecían más ser metidos en la jaula, y aún en el cepo, que estos hombres a quienes se había ultrajado tanto. Después de muchas disputas, llegaron a los hechos y se herían unos a otros. Mas todo este tiempo, los peregrinos se conducían con bastante prudencia en presencia de ellos. Sin embargo, fueron presentados de nuevo delante de sus jueces, y allí, acusados de ser la causa del alboroto de la feria, enseguida los apalearon brutalmente y, cargándolos de cadenas, les hicieron pasear por toda la feria, para espanto de los demás, para que nadie hablara en su favor ni se juntara con ellos. Con todo esto, Cristiano y Fiel se comportaron aún más sabiamente, y aguantaron con tanta humildad y paciencia la degradación y vergüenza con que los cubrían, que varios vecinos de la feria fueron convertidos a su favor, aunque en verdad eran pocos comparados con los demás. Esto exasperó tanto a los contrarios, que resolvieron matar a estos dos hombres, diciendo que no había bastado con la jaula ni con las cadenas. Debían morir por los abusos que habían cometido y por haber seducido a algunos de los habitantes de la feria. Luego los encerraron de nuevo en la jaula, hasta nuevas órdenes, y metieron sus pies en el cepo. Allí, pues, recordaron lo que su fiel amigo evangelista les había dicho, y se animaron en sus aflicciones, porque él se los había anunciado. También se consolaban el uno al otro con el pensamiento de que el que más sufriese sería el más dichoso, por cuya razón, cada uno, en su corazón, deseaba ser el preferido, mas encomendándose a la sabia disposición de aquel que gobierna todas las cosas, quedaron contentos en su prisión, esperando lo que había de venir. Habiendo convencido a sus enemigos que fuesen procesados con el fin de condenarlos, y llegado el día señalado, fueron llevados delante del juez y acusados en forma. El nombre del juez era Señor Odio a lo Bueno.
La acusación era, en sustancia, la misma contra ambos presos, aunque algo variada en su forma, y estaba declarada en los siguientes términos, que eran enemigos y perturbadores del comercio de la feria, que habían originado alborotos y divisiones en el pueblo, y que habían ganado un partido a sus muy peligrosas opiniones, con desprecio de la ley de su príncipe. Entonces Fiel comenzó a defenderse, diciendo que únicamente se había puesto en contra de todo lo que estaba opuesto a aquel que es superior al más elevado, y dijo, tocante a promover alborotos, yo no lo hago, siendo que soy hombre pacífico. Las personas que fueron ganadas a nuestro lado lo fueron por haber visto nuestra verdad e inocencia, y solo han sido convertidas de lo muy malo a lo que es mejor. Con respecto al rey de quien habláis, que es Belcebú, este es enemigo de nuestro Señor, yo lo desafío a él y a todos sus ángeles. Enseguida anunciaron que todos los que tenían algo que decir en pro de su Señor y Rey, y en contra de los presos, compareciesen luego para hacer su declaración. Comparecieron 3 testigos, a saber, Envidia, Superstición y Busco Favor, los cuales fueron interrogados acerca de si conocían al reo y sobre qué podían decir en su contra y en pro de su señor y rey. Entonces se adelantó Envidia y dijo así: Señor, he conocido a este hombre desde hace largo tiempo y declararé bajo juramento delante de este tribunal. ¿Qué es? Dijo el juez. Aguarda, haz primero el juramento. Luego que Envidia prestó juramento, continuó diciendo: Señor, este hombre, a pesar de su nombre tan plausible, es uno de los más viles de nuestro país. No respeta a príncipe ni pueblo, a ley ni costumbre, sino que hace todo cuanto puede para contagiar a todas las gentes con sus ideas desleales, las cuales él llama, en lo general, principios de fe y santidad. Y, sobre todo, yo mismo lo he escuchado decir que el cristianismo y las costumbres de nuestra población de vanidad son diametralmente opuestas y que no pueden ser reconciliadas, con cuyo dicho, Señor, no solo condena nuestros hechos tan loables, sino también a nosotros por seguirlos. Entonces el juez dijo: ¿Tiene algo más que decir? Envidia contestó: Señor, podría decir mucho más si no temiese ser fastidioso al tribunal. Sin embargo, si fuere necesario agregar algo más para condenarle, ampliaré mi declaración cuando los otros caballeros hayan declarado. Con esto le dijeron que se esperara. Luego llamaron a Superstición y, presentándole ante el preso, le preguntaron qué podía alegar en pro de su señor, el rey, y en contra del acusado. Tomando el juramento, empezó su declaración y dijo así: Señor, no tengo gran conocimiento de este hombre, ni ganas tengo de conocerlo más, sin embargo, sé que es un hombre muy pernicioso. Lo sé por una práctica que tuve con él en este pueblo hace poco, pues al estar discutiendo con él, me dijo que nuestra religión de nada sirve y que con ella es imposible agradar a Dios, cuyo dicho significa que nuestro culto es vano, que estamos aún en nuestros pecados y que, por fin, seremos condenados. Esto es lo que tengo que declarar. Después hicieron prestar el juramento a Buscafavor, y le mandaron decir lo que sabía en pro de su señor, el rey, y en contra del preso, a lo que Buscafavor comentó: Señor, y vosotros, caballeros del tribunal, he conocido a este sujeto por mucho tiempo, y le he oído decir cosas que no deben decirse, pues ha vituperado a nuestro noble príncipe Belcebú y ha hablado con desprecio de sus amigos, como lo son el señor viejo hombre, el señor deleite carnal, el señor glotón, el señor deseo de vana gloria, el anciano señor lujuria, el señor voracidad y todos los demás de nuestra nobleza. Además de esto, decía que si todas las gentes fuesen de su parecer, si fuera posible, ninguno de estos nobles quedaría en el pueblo. Más todavía, hasta se ha atrevido a calumniarle a usted, mi señor, diciendo que sois un bribón, un impío y un empleado, entre otros términos desagradables, con los cuales ha enlodado a la mayor parte de la gente decente de nuestro pueblo. Cuando Buscafavor hubo concluido su declaración,
el juez se volvió hacia el preso, diciéndole: Tú, renegado, hereje, traidor, ¿has oído lo que estos honrados caballeros han testificado en tu contra? Fiel dijo: ¿Puedo hablar unas cuantas palabras en mi propia defensa? El juez contestó: Malvado, malvado. No mereces vivir un momento más, sino ser ejecutado inmediatamente. Mas, para que todos vean la paciencia que tengo y con la que te hemos tratado, escucharemos lo que tienes que decir. Entonces Fiel comentó: En primer punto, digo, pues, en contestación a lo que el señor Envidia ha declarado, que jamás he dicho más que lo siguiente, que cualquiera de las reglas, leyes, costumbres o gentes que estén claramente en contra de la palabra de Dios, son diametralmente opuestas al cristianismo. Si en esto he dicho mal, convencedme del error y estoy pronto a hacer mi retracción aquí delante de vosotros. Como segundo punto, con respecto a la acusación que me ha hecho el señor Superstición, debo decir que en el culto de Dios se necesita una fe divina, y que no puede existir una fe divina sin una revelación divina de la voluntad de Dios. Por lo tanto, cualquier cosa que se introduce en el culto de Dios y que no sea de acuerdo con la revelación divina, no puede ser más que una fe humana, fe que no será provechosa para la vida eterna. Como tercer punto, tocante a lo que dijo el testigo Buscafavor, exceptuando lo que ha dicho sobre calumnias y cosas semejantes, contesto que el príncipe de este pueblo, con toda la canalla de sus asistentes, que este señor nombró, mejor se estuvieran en el infierno que en este pueblo y país. Y así, tenga Dios misericordia de mí. Entonces el juez se dirigió al jurado, que durante todo este tiempo estaba oyendo y observando, diciendo: Señores del jurado, ¿veis a este hombre que ha armado tanto alboroto en este pueblo? ¿También, habéis oído lo que estos dignos caballeros han declarado contra él? Igualmente, ¿habéis oído su réplica y confesión? Ahora, a vosotros corresponde condenarlo o darle libertad. Sin embargo, antes, me parece conveniente instruirlos en nuestra ley. En los días de Faraón el Grande, siervo de nuestro príncipe, con el fin de que los creyentes de una religión contraria no se multiplicasen ni crecieran demasiado fuertes, se promulgó una ley mandando que todo niño varón fuese arrojado al río. Hubo también una ley en los días de Nabucodonosor el Grande, otro de sus siervos, ordenando que todo aquel que no se postrase para adorar su imagen de oro fuese arrojado a un horno de fuego. También en tiempo de Darío fue publicado otro edicto, mandando que cualquier persona que invocase a otro dios más que a él mismo, durante cierto tiempo señalado, fuese arrojado al foso de los leones. Ahora, pues, este rebelde ha quebrantado la esencia de estas leyes, no sólo de pensamiento, lo cual ya es insoportable, sino también de palabra y obra, lo cual es de todo punto imposible de tolerar. Pues la ley de Faraón se basaba en una suposición, con el fin de evitar males, aunque todavía no apareciera crimen alguno. Mas aquí hay un delito visible. Tocante a las otras dos leyes, como habéis visto, arguye contra nuestra religión, y por la traición que él mismo ha confesado, merece morir. Con esto se retiraron los jurados para deliberar. Sus nombres eran, Señor Ceguedad, Señor Injusticia, Señor Malicia, Señor Lascivia, Señor Libertinaje, Señor Caprichudo, Señor Soberbio, Señor Enemistad, Señor Mentira, Señor Crueldad, Señor Odio a la Luz y el Señor Implacable. Cada uno de estos dio su fallo en contra de Fiel, y después convinieron unánimemente en declararlo culpable delante del juez. El primero de ellos, el señor Ceguedad, su presidente, dijo: Veo claramente que ese hombre es un hereje, dijo el señor Ceguedad. Luego el señor Injusticia exclamó: Fuera del mundo con semejante pícaro. Sí, añadió el señor Malicia, porque yo aborrezco hasta su semblante. Enseguida Lascivia dijo: Jamás he podido aguantarlo. Ni yo tampoco, afirmó el señor Libertinaje,
pues eternamente reprendía mis acciones. ¿Que lo ahorquen?, gritó el señor caprichudo. Es un miserable, dijo el señor soberbia. Mi corazón se pronuncia contra él, exclamó el señor enemistad. Es un bribón, dijo el señor mentira. La horca es demasiado buena para él, opinó el señor crueldad. Despachémosle cuanto antes, dijo el señor odio a la luz. Y el señor implacable concluyó diciendo: aunque me dieran todo el mundo, no podría reconciliarme con él. Por tanto, declarémosle digno de muerte. Y así lo hicieron. Sin perder tiempo, lo condenaron a ser llevado de donde estaba al lugar donde lo habían traído. Y allí sufrió la muerte más cruel que se pudiera inventar. Lo sacaron, pues, para hacer con él según la ley. Primero lo azotaron, luego lo bofetearon, le cortaron su carne con cuchillos, después lo apedrearon y lo picotearon con sus espadas. Finalmente, lo redujeron a cenizas en una hoguera. Tal fue el fin de Fiel. Ahora vi que, detrás de la multitud, había un carro con 2 caballos esperando a Fiel. Apenas sus enemigos lo hubieron despachado, fue recibido en él y llevado por las nubes al sol de clarines, camino derecho a la puerta celestial. En cuanto a Cristiano, tuvo algún respiro y fue devuelto a la cárcel, donde quedó por algún tiempo. Mas aquel que dispone todo, y que tiene en su mano el poder de restringir el furor de los hombres, determinó que Cristiano escapase esta vez y siguiese su camino. Y conforme iba caminando, cantaba diciendo: con qué valor, oh fiel, has profesado tu fe en Jesús, con quien serás bendito. Mientras sufre el incrédulo obstinado la pena que merece su delito. Tu nombre por morir cual buen soldado, con letras indelebles queda escrito. Y si en el mundo y para el mundo mueres, gozarás eterna vida de placeres.